El gobierno nacional anunció el cierre de la frontera colombo-venezolana a partir de la madrugada de este domingo. La medida se establece por 30 días según el anuncio inicial y es desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las reacciones? ¿Cómo pudiese afectar a todas las comunidades aledañas a esta zona de nuestro país? Esto es uno de los temas que estaremos tocando el día de hoy en esta primera parte de entrevistas de Primera Página, pero para eso nos vamos en vivo y en directo al estado Mérida, al Parque Las Heroínas. Allá se encuentra nuestro corresponsal, periodista, colega Elvis Rivas. Muy buenos días, Elvis. Así es, buenos días Carolina, buenos días Gabriel, buenos días Venezuela. Nosotros nos encontramos aquí en el Parque de las Heroínas de Mérida, justamente frente a la estación Barinitas del Teleférico de Mérida y por supuesto frente a la Sierra Nevada. Por eso le estábamos comentando que tenemos mucho frío aquí en Mérida, una temperatura aproximadamente de 12 grados centígrados. Es temporada turística, están llegando muchos autobuses ahorita en este momento con gente que viene a visitar esta zona. Nos encontramos con el diputado a la Asamblea Nacional, William Dávila Barrios, diputado por Mérida, y pues vamos a comenzar tocando el tema del cierre de la frontera. Diputado, hoy comenzó de 10 de la noche a 5 de la mañana, va a estar cerrada la frontera, según dice el gobierno nacional, para tratar de combatir el contrabando de extracción tanto de alimentos como de gasolina. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muy buenos días, Edwin, muy buenos días, Carolina, Gabriel y a todo el pueblo venezolano. Bueno, efectivamente, nosotros que somos un estado cercano a la frontera, no somos un estado de frontera, hemos sido, vamos a decirte, afectados muchas veces por el contrabando de extracción y el contrabando de combustible, sobre todo cuando nosotros viajamos a San Cristóbal. Porque en el viaje de Mérida a San Cristóbal hay que sacar un chip especial para que te vendan gasolina. Y muchas veces uno ve en el trayecto cómo van gandolas llenas de combustible, incluso algunos las han parado en la noche, y otros camiones llenos de comida. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que una gandola de esa naturaleza pase por todas las alcabalas y llegue a Cúcuta o llegue a Colombia? Tiene que ser una protección, tiene que tener alguna protección de algún organismo, de alguna persona. Las gandolas precisamente salen de la planta de llenado del kilómetro 15 del Vigía, del estado Mérida hacia el estado Táchira, ¿no? Y si tú te vas por la vía del puerto de Santander, estás a 2 horas, menos de 2 horas de Cúcuta. Bueno, entonces la gran pregunta es, ¿cómo se explica que eso suceda cuando tienes puestos de protección, de seguridad, de guardias, etcétera? Bueno, tiene que ser que hay algunas palancas de las alturas que protege a esas gandolas y que protege a esos camiones. Entonces, si esta medida de cerrar la frontera va a contribuir a disminuir el contrabando de extracción, bienvenido. Pero si vamos a seguir teniendo lo mismo, porque permanentemente están tomando operativos de esa naturaleza y después no pasa nada, incluso las relaciones comerciales en la frontera se deterioran, de manera tal de que la vida económica, por ejemplo, de San Antonio del Táchira, la vida económica del Cúcuta se deteriora porque no hay una relación fluida desde el punto de vista comercial. Bueno, entonces lo que va a resultar a la larga es en afectar pues, el flujo económico, comercial y social de una frontera tan movediza, tan dinámica, por decirlo así, como es esa frontera de Venezuela con Colombia por la vía de San Antonio, por la vía del Táchira y de Mérida. Diputado, un placer saludarle. Le habla Carolina Pereira. Usted habla de consecuencias a largo plazo y me quiero ir desde el cierre de la frontera a la parte política. ¿Cuál es su posición en torno a las declaraciones del gobernador del estado, Miranda Enrique Capriles Radonski, que dice que hay gente de oposición que no reconoce al barrio? También dijo que hay un país afuera que espera más de nosotros y cuando habla de nosotros hablan de ustedes como oposición. ¿Cuál es su posición, diputado, en torno a esto? Bueno, mira, Carolina, yo he venido insistiendo desde hace mucho tiempo que debemos tener un replanteamiento del discurso político de la oposición. Es un problema muchas veces semiótico. Nosotros tenemos que ir a los sectores rurales. Yo soy de los que parto del principio que si no se conquistan los sectores rurales, por ejemplo, los estados llaneros, los estados orientales, los barrios, es decir, si nosotros no salimos de la metrópoli, es decir, sacar un discurso ese discurso metropolitano, sacarlo de su espacio, para llevarlo a los sectores hacia adentro, hacia los sectores populares, pues vamos a tener problemas. Y vamos a tener problemas de crecimiento precisamente. Nosotros quienes, vamos a decir, hemos venido desarrollando políticas desde el interior,
sabemos cómo se maneja la cosa y sabemos cómo es la cuestión, porque nosotros permanentemente vivimos en los barrios, en los sectores populares, en las aldeas, y consideramos que ahí hay una falencia. Es necesario pues de que haya un replanteamiento semiótico del discurso de la oposición en general, para que de esa manera estemos adaptados pues a la realidad social que estamos viviendo en los momentos actuales. Diputado, hablemos un poco acerca de Mérida, el tema de la salud. Usted recientemente hizo unas denuncias importantes sobre el tema de los insumos, algunas denuncias graves. Usted dice que tiene unas pruebas allí al respecto. ¿Qué nos puede decir? Sí, mira, la salud de Mérida tiene problemas muy serios. El hospital universitario, que es el hospital más importante que tiene la región de los Andes, porque es un hospital tipo 4, de posgrados, etcétera, es un hospital que tiene 12 quirófanos, de los cuales 5 son obstétricos, y esos quirófanos solamente 2 están funcionando. Los otros 7, que son quirófanos generales, funcionan cuando los pacientes llevan los insumos, llevan los medicamentos, etc. Tenemos problemas en las emergencias, la gente muchas veces, los familiares, tienen que acostarse en el piso, los baños no sirven. Yo traigo aquí pruebas de cómo las personas tienen que comprar sus propios insumos, sus propios medicamentos, porque si bien es cierto, el médico no se lo pide porque no se lo puede pedir, indirectamente el paciente recibe con la mirada solamente la indicación de que tienen que comprar medicamentos. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que adhesivos, compresas, antibióticos, soluciones que sirven, por ejemplo, para las cuestiones intravenosas, las gasas en sobre, el antiséptico, apósito, que es gasa para hacer cura, adhesivo Nexker, alcohol, soluciones que se necesitan, por ejemplo, para las compresas, para las gasas, la gasa triticón, la solución isotónica, que son cuestiones, son insumos que debe tener el hospital universitario. El paciente tiene que comprarlo. Sin embargo, el diputado, el director de la Corporación de Salud, doctor Denis Gómez, siempre ha dicho que estos insumos están llegando al hospital. Siempre habla de gandolas que vienen con toneladas de insumos de este tipo y que están abasteciéndolos tanto el Hospital Universitario de los Andes como el resto de los centros asistenciales del Estado. Bueno, Elvis, no vaya a ser ahorita que estamos hablando de contrabando de extracción que esas gandolas terminen en Cúcuta, porque permanentemente es el mismo cuento, pero por ejemplo, anticonvulsionante, antibióticos, guantes, gasas, inyectadoras, sueros, pañales, todo esto es pedido, no hay novacina. Todo esto es pedido, no solo en emergencias, sino en los pisos de hospitalización, particularmente el piso 7 y 8, que es el piso de pediatría. Entonces, es una cuestión pues de, o hay una mala administración, no hay una política, no hay una planificación, no hay una gerencia hospitalaria que funcione, porque no solamente es el hospital universitario. Por ejemplo, el ambulatorio Venezuela, donde se hacían 10.000 cirugías al año ambulatorias, esas están suspendidas desde hace 8 meses porque los aires acondicionados no funcionan. El Hospital Sor Juana Inés de la Cruz, aquí por ejemplo, las cirugías electivas fueron suspendidas. Entonces, no solamente está ocurriendo en el hospital universitario, sucede en el resto de los ambulatorios y hospitales del Estado. El hospital del Vigía, por ejemplo, eso es un cuento de nunca terminar, y es necesario que se haga un hospital para que se descongestione, un hospital tipo 3 en el Vigía. El materno infantil, aquí en Ejido, el materno infantil de Ejido tiene problemas de crecimiento, porque ese es un materno infantil que se hizo hace 14 años, de manera tal de que no hay una política seria, una gerencia seria que tome en consideración todas estas cuestiones que están sucediendo y que nosotros lo estamos haciendo cada 15 días, Elvis, porque yo me reúno, se constituyó un comité de usuarios, defensores del hospital universitario y de la salud en general, me reúno con ellos van levantando la información y cada 15 días yo hago la denuncia. Y si hay algún resultado positivo de esa denuncia, lo digo. Por ejemplo, yo hice la denuncia cuando hablé sobre este tema, en este momento hace 15 días, que existían 13 muertes maternas. Bueno, ya subió a 14. ¿Por qué está sucediendo eso? No hay una política preventiva. Muchas veces en los ambulatorios no se suministra, por ejemplo, hierro. Entonces no hay una política preventiva. Y eso es sumamente grave dado la población de Mérida en relación con otros estados. Que sucedan 14 muertes maternas es sumamente grave. Bueno, precisamente sobre ese tema vamos a estar conversando en minutos con la doctora Carmen Elena Altamiranda, quien es la directora adjunta de la Corporación de Salud. Vamos al estudio y en breve regresamos con el diputado William Dávila Barrios.